¿Cómo vamos? Deseando que ya finalice el periodo. Yo también, también. ¿Para qué le voy a mentir? Ok, perfecto. Ok, vamos a ir iniciando porque no quiero prolongarme tanto el día de hoy. A ver, yo también quiero torrejas. Me caerían increíbles. Vamos a ver. Ok, entonces vamos a continuar. Ok, bueno. Vamos a ir iniciando entonces con la clase del día de hoy. Ok, en el caso del último tema que nosotros tenemos de comparación de medias, vamos a trabajar la prueba T con menor de 30 individuos, pero aquí nos vamos a enfocar en lugar de hablar acerca de dos muestras distintas, vamos a hablar de una misma muestra, pero medida dos veces. Al igual que la vimos el día de ayer, con los pasos para muestras diferentes, aquí es básicamente igual. El único paso que cambia es de igual manera el paso número 3, que el día de ayer encontrábamos el error estándar de la diferencia con una fórmula y el día de hoy vamos a buscarla con otra, en el caso de la desviación estándar. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta muestra medida dos veces? Es con una población a la cual se le aplica una prueba, ¿verdad? Y luego se trata, eh, de evaluar cuál fue el impacto entonces a partir de esa primera medición y luego qué impacto tiene entonces después de haber recibido ese tratamiento. Normalmente este tipo de evaluaciones son las que se reciben en los diseños de estudio experimental, donde se evalúa algo, ¿verdad? Un fenómeno se evalúa por primera vez, luego tenemos un tratamiento y posteriormente se vuelve a evaluar ese mismo valor. Entonces, ¿preguntas hasta aquí con esa parte? Ok, vamos a ver. Encontrar la media de cada punto en el tiempo. Encontrar la media es lo que ya hemos hecho, ¿verdad? La media normal. Son los mismos pasos que... Ok, encontrar la desviación estándar también. Encontrar el error estándar de la diferencia también. La diferencia entre medias muestrales, eso también. Buscar el número de grados de libertad. Comparar la razón. Entonces, básicamente lo mismo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que haremos diferente? Lo que cambia es este paso, que en lugar de utilizar la desviación estándar como la que hemos utilizado hasta ahorita, vamos a utilizar un procedimiento un poquito diferente. De ahí todo es básicamente igual. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Voy a dejar de compartir un segundo. Voy a iniciar y le voy a pedir a alguien que me ayude leyendo en la página 143, en el párrafo número 2. ¿Pueden ubicar ahí, por favor? ¿Le ayudo? ¿Sí? Ok. Comparación de la misma muestra medida dos veces. Desde ahí. Sí. No, desde, a ver, sí, desde ahí. Ok.
Hasta aquí hemos analizado las comparaciones que se hacen entre dos muestras que se han extraído independientemente. Por ejemplo, hombres contra mujeres, negros contra blancos o liberales contra conservadores. Antes de dejar este tema, presentaremos ahora una última variación de la comparación entre dos medias, a la que nos referiremos como un diseño de antes y después o de panel. En el caso de una sola, por ejemplo, un encuestador puede tratar de medir las reacciones que experimenta una sola muestra de niños, tanto antes como después de ver cierto programa de televisión. Ah, ahora ya voy entendiendo yo. Del mismo modo, podríamos desear medir las diferencias de actitudes hacia un determinado candidato a un cargo público antes y después de su campaña. Interesante, va con lo de ahora. Para dar una ilustración paso a paso de una comparación de antes y después, supongamos que varios individuos han sido obligados por el gobierno a reubicar sus hogares debido a la construcción de una carretera. Como investigadores sociales nos interesa determinar el impacto que la reubicación residencial forzada tiene sobre los sentimientos de buena vecindad. Estos sentimientos positivos hacia los vecinos del barrio, pre-reubicación contra los sentimientos hacia, posible reubicación. Eso vendría a ser ay, no me acuerdo cómo es que se llama, con planteamiento conceptual. Ok. En este caso, entonces, Acción operacional. sí, ese. Ajá. No, pero el que es de concepto, el concepto. Definición Cuando conceptual. definición conceptual. Ajá. Y es el puntaje medio de la buena vecindad. Y en el tiempo 2, después de la reubicación. Por lo tanto, hipótesis nula, el grado de buena vecindad no difiere antes ni después de la ubicación. Hipótesis de investigación, el grado de buena vecindad difiere antes y después de reubicación. Por ejemplo, este símbolo griego significa hipótesis, entonces, ¿verdad? Hipótesis 1 e hipótesis 2 vendría a ser. Ok, no sé si hasta ahí, ¿verdad? Léalos y hasta la última parte donde dice vecindad y luego Ok. todavía hay... Para probar el impacto que causa la reubicación forzada sobre la buena vecindad, entrevistamos una muestra aleatoria de 6 individuos, tanto antes como después de que se les obligó a mudarse. Nuestras entrevistas producen los siguientes puntajes de buena vecindad. Los puntajes más altos de 1 a 4 indican mayor grado de buena vecindad. Mayor grado. Ok, vamos a ver la siguiente página. Y de ahí nada más nos saltamos el cuadro y luego le dice cómo se mostró anteriormente. Como se mostró anteriormente, hacer una comparación antes-después concentra nuestra atención en la diferencia que hay entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Esto se refleja en la fórmula para obtener la desviación estándar para la distribución de puntajes de diferencia antes y después y presenta una fórmula. Perfecto. Entonces, el punto importante de esto es que nosotros vamos a comparar esta muestra, es la misma muestra, pero medida 2 veces a través del tiempo. Entonces, el objetivo principal que nosotros queremos es determinar si existe o no existe un cambio a través del tiempo. Por eso, cuando hablo aquí, cuando hablamos, ustedes vieron anteriormente, hablábamos de muestra 1, hablábamos de muestra 2. Aquí hablamos de tiempo 1 y tiempo 2. Tiempo 1 siendo el primer tiempo de evaluación y tiempo 2 siendo el tiempo más reciente de evaluación. ¿Ok? Entonces, vamos a ir desarrollando el ejemplo de la página 143. ¿Ok? Entonces, quiero que ustedes vayan haciendo la media. ¿Ok? Mientras tanto, yo voy a ir preparando el material porque esto es un poquito diferente a lo que vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, vayan sacando vayan sacando la media, por favor, de cada uno de ellos.
Entonces, vamos a por acá. Y listo. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos haciendo el ejercicio. Media 1. Ya tenemos la n. La primera n es de 6, ¿verdad? Y luego necesitamos también entonces la sumatoria de x1. En el caso de la sumatoria de x1 está en la tabla que vamos a ir desarrollando a continuación. ¿Ok? Entonces, por acá, aquí. Y la sumatoria. Y nos da entonces un total de 14. ¿Ok? De nuevo por acá. Entonces ya tenemos que la n es igual a 14. Y la sumatoria de x1 es igual a... Ay, perdón, al revés. 6 y 14. 6 la n y 14 la sumatoria de x1. ¿Ok? Entonces procedemos. Media es igual a 14 sobre 6. Y esto me da entonces un valor de... Divido. Perdón, aquí está mi calculadora. Mm, 14 sobre 6. Lo dividimos. Y esto me da un total de 2.34. ¿Ok? Perdón, 2.33. Eso no sé. Ay, perdón. No me he trabado. No sé redondear. ¿Ok? De ahí luego tenemos para esta la media 2. La media, recuerden que esa es la media correspondiente a la segunda evaluación, que en el caso de la tabla hace referencia a la columna, ¿verdad? Donde fue evaluada entonces en segunda ocasión, o sea, en segundo tiempo. Que esto equivale entonces a 8 sobre 6. Y si nosotros dividimos entonces 8 sobre 6, nos da un valor de 1.33. ¿Vamos bien? Entonces tenemos 6, 2.33 y 1.33. ¿Ok? Mismo paso. Siguiente paso, vamos a trabajar con una desviación estándar. La diferencia con las desviaciones estándar, que a diferencia de lo que nosotros estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Que esta era la típica fórmula que nosotros estábamos utilizando. Aquí vamos a tomar en consideración los valores de la diferencia, ¿ok? Entonces, para eso voy a trabajar aquí en la tablita. Por eso es que quería construirlo, ¿ok? Entonces, ustedes tienen puestos en este espacio, ¿sí? Lo que se va a trabajar con respecto a cada uno de estos valores. Entonces, tenemos los dos puntajes, ¿verdad? El tiempo X1 es tiempo 1 y X2 es el tiempo 2. Y lo que se va a hacer es que vamos a restar el valor 1 y el valor 2. Aquí entran en juego, por un segundo, el signo, pero como nosotros luego lo vamos a elevar al cuadrado, el signo, digamos que de alguna manera pierde esta situación. Entonces, yo lo voy a hacer con una fórmula, ¿verdad? Aquí estoy en Excel, pero no siempre van a tener la posibilidad de hacerlo. ¿Ok? Y luego entonces, estos valores. Y luego van a tomar dichos valores
y lo van a convertir al cuadrado. ¿Ok? Esos valores no es necesario que ustedes los sumen. ¿Ok? Regálenme un segundito. Entonces, ok, perfecto. Entonces ya tenemos nuestros valores. Y este valor, ¿verdad? Que nosotros hacemos acá, esa es la sumatoria de 2 al cuadrado. ¿Ok? ¿Se elevan al cuadrado? Sí. Se elevan al cuadrado. Entonces, volvemos para acá. Y ahora vamos a empezar a hacer la corrección. Perdón, vamos a empezar a sustituir. Entonces, en este caso, este valor que nosotros tenemos es la sumatoria de la diferencia al cuadrado. Ese valor ya está al cuadrado, no es necesario elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el valor? 20, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Muy bien? Y dividimos entre la n, que ya hemos determinado entonces que nuestra n es igual a 6. ¿Ok? Muy bien. Luego vamos a restar la media 1 menos la media 2, ¿ah? Que teníamos 2.33 menos 1.33 y este resultado va al cuadrado. ¿Está ahí, vamos bien? De mi parte, sí. Lee, que explique de nuevo esa parte, por favor. Ok. Vamos de nuevo. Para sacar la desviación estándar, nosotros ocupamos la sumatoria de la diferencia al cuadrado. ¿Cuál es la sumatoria de la diferencia al cuadrado? Es la que ustedes tienen en la tabla de frecuencia. Entonces, en la tabla de frecuencias, este primer punto representa el X1, ¿verdad? Que es la primera medición, o sea, el puntaje de la prueba que acabamos de ver. Ya vieron ustedes los puntajes que significaban, que los puntajes más altos del 1 al 4 indican mayor grado de buena vecindad con respecto al tema que estamos viendo. Y luego tenemos la segunda evaluación en el tiempo, o sea, el tiempo 2. Para eso vamos a restar entonces el tiempo 1 y el tiempo 2 y esa diferencia nosotros la vamos a elevar al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Lee. Ok. Entonces vamos ahora a... Entonces, esa diferencia nosotros ahora la vamos a empezar a utilizar las fórmulas. Y vamos a dividir entonces 20, que ya acabamos de verlo, que es la diferencia, la sumatoria de las diferencias al cuadrado, entre 6, que es su muestra. Vamos a restar las medias, que era la media 1, 2.33, menos 1.33, y esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. ¿Ok? Vamos, entonces divido 20 sobre 6. Perfecto. 20 sobre 6 me da 3.33. Y la diferencia, 2.33 menos 1.33 es 1. ¿Ok? Y 1 elevado al cuadrado es 1. ¿Ok? Entonces, resto ahora esto. Ahí me va a dar raíz cuadrada de 2.33.
para dar entonces un total de 1,53. ¿Estamos bien? Esta es la desviación estándar. Bueno, la fórmula está bien, o sea, todo se plantea bien, solo que todavía me está así como que vibrando mucho en la cabeza. Lo de elevar al cuadrado, por favor, vuelva a la tabla que hizo en Excel, por favor. A la que hizo en Excel. Ujú. Ok, vamos a ver, antes de mudarse, esas son las muestras antes de mudarse, luego después de mudarse. Y la diferencia básicamente es elevada al cuadrado, ok, 1, 1, 2, 2, 1. Pero ¿por qué está negativo? ¿O qué es eso? Está negativo el 1. Sí, esa diferencia está negativa porque resto el tiempo 1 al tiempo 1 el resto la evaluación del tiempo 2. Pero no importa que esté positivo o negativo. Ah, entonces no es elevado, sino que es una resta. Por eso ahí dice diferencia. Es muestra 1, o sea, tiempo 1 o menos tiempo 2 vendría a ser aquí. Sí, Ok, y esa resta es lo que se va a elevar al cuadrado, entonces. Sí, exactamente. porque 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, ok, ahora sí entendí. Y entonces aquí se suprime esa resta porque simplemente se va a eliminar el signo, ¿verdad? No es que se, Al elevar, no es que al se elevarlo, digo. suprime, no es que se suprime, sino que es una ley que cuando se eleva cualquier Ujú. Cuando número, es elevar al cuadrado, sí, se pierde el valor negativo. sí, sí. ¿Estamos? Gracias, ahora sí entendí. Ujú. ¿Estamos bien? ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente paso. Ya tenemos la desviación estándar. Ahora vamos a encontrar el error estándar de la diferencia. ¿Va? Vamos a apuntar nada más por aquí. En el caso ahorita nosotros estamos utilizando una sola desviación estándar. 1,53. Okay. Okay. Y aquí teníamos media 1, 2,33. Media 2, 1,33. Y la n, que estamos usando una sola también, es de 6. ¿Okay? Ahora vamos entonces a sacar la diferencia del error estándar de la diferencia. ¿Ok? Entonces, para eso necesitamos nuestra desviación estándar, ¿ok? Que es 1,53. Y lo vamos a dividir sobre la raíz cuadrada de n menos 1, que es 6 menos 1. ¿Sí, Areni? O sea que en teoría esta fórmula de la diferencia viene a ser más fácil que las anteriores, ¿verdad? Porque solo veo que se utiliza una muestra y una desviación estándar. O sea, la muestra porque es el mismo número de muestra, ¿verdad? Y la desviación estándar porque solo se calculó una. Ok, entonces avancemos con esta parte, sacamos raíz cuadrada de 5, que me da entonces un total de 2,236, que al final se divide, se redondea a 2,24. Y divido entonces 1,53 entre 2,24 para darme un total de 0,68. ¿Ok? Y ese es entonces el error estándar de la diferencia. ¿Quedamos bien? Ok. Y ahora pasamos entonces al último paso, a la última parte ya del tema,
que es entonces sacar la puntuación T. Perfecto. Entonces vamos con T y vamos a restar media 1 de media 2, que era 2.33 menos 1.33, dividido entre el error estándar de la diferencia, que es 0.68. Entonces esto nos da a 1 sobre 0,68 para darnos entonces al final 1,47. ¿Estamos bien? Y este es mi valor entonces de T obtenido, 1.47. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? ¿Todos claros? Ok, entonces vamos ahora, hoy sí, al último pasito de esto para tomar la decisión, que es buscar los grados de libertad. Con los grados de libertad ya es algo que no cambia realmente. Así que esto va a ser, a diferencia de este valor, recordemos que nosotros aquí hemos utilizado al sumar dos n's, pero nosotros vamos a utilizar acá, y lo voy a corregir, porque estamos utilizando la versión más simplificada, que es n-1. O sea que como es una sola muestra, vamos a restar 6 menos 1 para darnos un total de 5. ¿Ok? Y esos son mis grados de libertad. ¿Qué procede ahora? Ver en la tabla. Perfecto. Vamos a buscar entonces a la T de tabla con 5 grados de libertad. Y me dicen el valor. $2.571. Perfecto. Y vamos entonces ahora a la toma de decisiones. ¿Qué pasó por acá? La T obtenida es menor a la T de tabla, por lo que vendríamos a rechazar la hipótesis de investigación. Y aceptar entonces la hipótesis nula, que plantea que el grado de buena vecindad no difiere antes ni después de la reubicación. Perfecto. Es decir, que a ellos les dio igual mudarse. Sí. No, tal vez no es como que les dio igual, sino que a nivel estadístico como tal no hubo diferencias en cuanto a lo que ellos estaban buscando los investigadores. ¿Ok? ¿Todos claros hasta acá entonces? Si ustedes ven, todos son procedimientos sumamente parecidos. Solamente que cambian en algunos puntos de repente, así como muy específicos. ¿Qué más? ¿Dudas? Para mí todo claro, licenciado. Perfecto. Solo voy a corregir acá. Una sola N. Y una depresión estándar. Vamos a corregir la fórmula de los grados de libertad. Que se me fue.
Ok, listo por acá, perfecto. Ok. A ver, la verdad es que todos son fáciles. Lo que pasa es que de repente, son detallitos así muy puntuales que de Y repente una consulta, nos una sacan. consultita sobre el ejercicio que realizamos el 9. Usted lo hizo también, ¿verdad? El de ayer. Sí, el ejercicio 9 que nos quedaba como tarea, usted lo hizo. ¿Sí? ¿Y cuánto le dio? Ahorita les digo. Ok. La T fue de 2,51 con 10 grados de libertad y se rechaza la hipótesis, ¿no? Gracias, Lick. ¿Por qué? ¿Qué les dio? A mí me dio 2.55. Por ahí de repente en el camino puede ser que no se haya, ¿cómo se llama? Redondeado algo o que se ha redondeado algo que no se tenía que redondear. Sí, me dio 2.55 en razón T obtenida y grado de libertad también 10 y pues la P 0.5 y la T de tabla 2.228. Entonces solo sería ahí como decimales. Sí, de repente en algo por ahí, de repente por ahí salió. Dice por ahí Ingrid que le salió 2,51. Esa es la respuesta. Ya estas. Licenciado, y si no se redondeó, en algunos casos lo tomaría como malo el resultado. Sí, o sea, les puedo dar puntos por procedimiento, pues, pero recuerden que el tema redondeo es algo vital, 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 vital. No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, ahorita en el examen, ahorita no me voy a poner piquistriquis. El examen sí. O sea, el examen sí tiene que ir el resultado cabalito. No sea así, Lick. Mire que estamos dando el último suspiro ya para poder pasar. No sea así de que. Sí, o sea, No nos quite puntos por no redondear. no, es que es parte del proceso. O sea, no, como que un ingeniero ay, solo me equivoqué por 1 centímetro en un puente. ¡Pum! Y se cae el puente. Un resultado de ese tipo, un punto hace la diferencia entre aceptar una hipótesis o rechazarla. Se tiene que asegurar de hacer un proceso Sí, de la Lick, y manera también un correcta. punto hace la diferencia entre 64 y 65. Ah, ya ven, ahí sí me van a querer que redondee. Entonces, esto es algo que hemos tocado de la unidad 2. Entonces, el que estén cometiendo un error de redondeo no es admisible ya en este punto. Y es más, o sea, eso no es un tema de método, un tema de como de segundo curso. Ok, entonces, el día de hoy vamos a cambiar un poco la dinámica con respecto a lo que nosotros queremos hacer el día de hoy, en lugar de desarrollar el último ejercicio de la guía que les queda, que era el ejercicio número El 10. 10. Entonces, en lugar de desarrollarlo, voy a terminar de mostrarles para dar el cierre, porque como ustedes vieron es bastante sencillo este último procedimiento de medición de una muestra 2 veces en el tiempo.
y nada más hacer un recordatorio de los requisitos que nosotros estamos utilizando para utilizar, ¿verdad? Para el puntaje Z y la razón T. Entonces recordemos que siempre lo que nosotros estamos buscando acá al hablar de T y de razón T y de puntaje Z es que nosotros queremos comparar los resultados entre dos medias, ya sea que nosotros establezcamos estos resultados a partir de distintos fragmentos, ya sea de distintas muestras, de distintos tamaños, o a través incluso desde la medición 2 veces en el tiempo, pero lo que nosotros queremos es eso es lo que nosotros queremos, es evaluar las medias entre dos elementos. También vamos a utilizar en todos los casos datos por intervalos. En el caso de los datos por intervalos, es importante que nosotros comprendamos que si no utilizamos estos puntajes en esta situación, no vamos a poder desarrollarlo los ejercicios como se trabajan en estos espacios. O sea, no podemos trabajar con variables categóricas ni tampoco con variables nominales, sino que necesitamos poder entonces obtener valores que forman parte de categorías. En el caso del muestreo, ¿verdad? Es un muestreo aleatorio el que nosotros estamos utilizando, porque recordemos que también lo que buscamos acá, y el siguiente paso, me adelanto un poquito, porque lo que buscamos es una distribución normalizada. Recordemos, por eso se habla de que estas son pruebas paramétricas. ¿Por qué son paramétricas? Porque tienen una distribución normalizada. No siempre vamos a estar 100% seguros de que la normalidad, que la distribución normalizada ocurre. Sin embargo, vamos a hacer el máximo esfuerzo para tratar de alcanzar entonces esta distribución. Porque si no alcanzamos esta distribución normalizada, si alcanzamos esta distribución normalizada, vamos a tener que utilizar otras pruebas que son conocidas como las pruebas no paramétricas. ¿Ok? Que como en el caso de la chi cuadrada o el análisis de varianza. Que se lo voy a mostrar, pero lo vamos a desarrollar. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Clarísimos como el agua? Ok, del 1 al 10, ¿qué tan bueno será con nosotros en el examen? ¿Del 1 al 10 qué? ¿Qué tan bueno será con nosotros en el examen? Ay, yo voy a poner ejercicio, pues, o sea, ¿cómo puede calificar eso como bueno o malo poner un ejercicio? ¿Estamos? ¿Todo bien? Ok. A ver, sí. Vamos a ver, quisiera oír a Fanny. ¿Estamos bien, Fanny? Todo bien, Nick. Ok. A ver a Angie, a ver a Vivian. Inestrosa, que a días no la recibíamos. Hola, Ah, buenas noches. ¿cómo ¿Qué vamos? deseas saber? Disculpe. Nada, bien, no me preocupe. Entonces, vamos a avanzar al siguiente paso, ¿verdad? Al último tema, que es el tema de correlación. El día de hoy vamos a ver nada más la parte teórica. No vamos a enfocarnos tanto en la parte estadística, sino en los puntos más importantes. Y ahora estos elementos que nosotros estamos viendo ahorita, que tienen que ver con el proceso y todo lo que hemos hablado acerca de los números y qué significan y cómo se ubican y qué tiene que ver con que sea negativo, con que sea positivo. Aquí es donde toda esa parte se vuelve mucho más importante. Entonces, en el caso de la correlación,
esta es les había dicho de que ustedes buscaran por su cuenta, por su cuenta alguna bibliografía que ustedes consideraran relevante, porque en el texto, ¿verdad? No habla específicamente acerca de qué es la correlación. Pero la correlación es una prueba estadística que nos sirve para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel, de nuevo, aquí hablamos un nivel intervalar o de razón. Si nosotros vimos ahorita que la prueba T nos servía para intervalos, este también nos sirve para intervalos y también para razón. Recordemos que para razón es cuando también existe un cero absoluto. ¿Ok? Y este se le conoce también como el coeficiente producto-momento. Se va a simbolizar como R. ¿Ok? En el caso de, ya vimos las pruebas, la prueba Z, la prueba T, hemos obtenido valores de desviación estándar, media, y entonces la correlación aquí se va a hablar acerca de R, y es R de Pearson. Ese es el nombre que recibe. Entonces, este tipo de hipótesis son más fáciles en el sentido de que tienen una estructura que no varía. Entonces, los tipos de hipótesis, que recuerdan que yo estuve hablando mucho con ustedes cuando presentaron su trabajo de investigación, era, ok, la hipótesis tiene que ser que a mayor tal, como dice, mayor X, mayor Y, o a mayor X, menor Y. Por ejemplo, entre más estudia, más probabilidades tiene de aprobar una clase. Entre menos estudia, menos probabilidades tiene de pasar una clase. ¿Sí? Cuando existen valores altos en una variable, generalmente también van a tener valores altos en la otra variable. Como por ejemplo, a mayor cantidad de comida rápida consumida, mayor probabilidad de obesidad. A menor grado de actividad física, mayor riesgo cardiovascular. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Ok. Y la hipótesis de investigación siempre va a señalar que la correlación es significativa. O sea, significativa estadísticamente. A eso nos referimos. Entonces, las variables siempre tiene que haber mínimo dos o más. Por eso les decía, para los que estaban presentando un informe, perdón, para los que estaban presentando un planteamiento de investigación con una variable, no, los estudios univariados no sirven para poder establecer correlación. ¿Ok? Entonces, necesitamos que estas dos variables se pueda establecer entonces una relación. Pero a diferencia de como ustedes han visto casi siempre de que se usa una BI y una BD, en el caso, o sea, una variable independiente y una variable dependiente, aquí en la correlación casi de alguna manera se deja de lado porque no andamos buscando causalidad, andamos buscando una relación entre ambos valores. Entonces, cuando hablamos de una noción causa-efecto, podemos asumirla teóricamente, pero la prueba como tal no nos va a dar valores estadísticos que nos aseguren o que nos confirmen que porque tiene a mayor cantidad de consumo de comidas rápidas, mayor obesidad, por ejemplo. Eso puede ser un factor y hay una correlación alta, pero también puede ser la falta de actividad física, puede ser también el estrés de su trabajo, puede ser también los malos hábitos alimenticios en general, no solo porque
come comida rápida, sino también porque no come otros nutrientes importantes. Puede ser también factores psicosociales, que de repente perdió un familiar en el último año y esto le orilló a comer más. Entonces, ¿hay una relación entre esto que acabamos de ver? Sí, sí hay una relación. Pero no solo eso puede explicar que existe entonces esta situación. Les voy a poner el ejemplo de mi tesis. En el caso de mi tesis de maestría, yo traté de, se lo voy a poner como un poquito gráfico, ¿ok? Caso del proceso del estrés, porque nosotros tendemos a creer de que el estrés es un resultado final, pero realmente es un proceso. Parte de un punto inicial, que es la valoración cognitiva, que es cuando nosotros, tenemos una tarea al frente, ¿sí? Y esta tarea al frente, ¿verdad? Esta demanda, esta exigencia del ambiente, y nosotros la vamos a percibir de alguna manera. Se han percatado que hay algunas personas que, por ejemplo, un examen les da igual, y hay otras personas que pueden saberse la teoría, todo perfecto, pero cuando llega el momento de rendir un examen, no funciona. Y eso pasa por el proceso de valoración cognitiva. Así se llama, porque cada una de las personas va a hacer una evaluación de sus recursos, porque al final eso es lo que evaluamos. ¿Tengo la fuerza suficiente como para poder enfrentarme a este reto que estoy frente a, o sea, que está frente a mí? ¿Tengo los conocimientos, tengo las habilidades o no las tengo? Y esta valoración me va a llevar al paso 2, que es la utilización de estrategias de afrontamiento. Hay algunas personas que deciden no participar o no hacer el examen, digamos, o simplemente evadir la demanda del ambiente. Hay algunas otras personas que dicen, bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Hay algunas otras personas que se encomiendan a la religión, se encomiendan a las emociones, etc. Estas estrategias de afrontamiento son el paso 2 en el proceso del estrés para llevar a cabo entonces estas, para responder ante las demandas del ambiente. Y entonces yo quise estudiar estos dos factores y relacionarlos con el rendimiento deportivo en atletas. ¿Ok? Pero, bueno, para hacerles corta la historia, yo utilicé un chi cuadrado, no utilicé utilicé R de Pearson y utilicé un chi cuadrado y se obtuvieron correlaciones bastante altas y bastante significativas, pero, ¿verdad? Pero esto no explica solamente que estas dos variables que yo evalué en el estudio, solo esas dos son responsables del rendimiento deportivo, ¿no? Porque el rendimiento deportivo tiene una parte técnica, una parte táctica, una parte física, una parte mental, una parte, por ejemplo, de valores, una parte de conocimiento de reglas, ¿sí? Entonces, por eso no hablábamos no hablo yo en mi tesis de una causalidad. Yo no digo con propiedad que, si nosotros le cambiamos estos dos factores a todos los atletas, se les cambia el chip y esto va a hacer que tengamos puros atletas de élite. No, pues a lo mejor la persona tiene buena valoración cognitiva y tiene buenas estrategias de afrontamiento, pero mide 20 centímetros menos que el atleta con el que va a pelear por una limitación física. ¿Se entiende lo que les quiero decir con esto? Vamos a ver, licenciado. Entonces, la correlación, si bien ayudaría a un investigador a determinar si puede ser un factor causante de algo de que en lo que se ha determinado que puede haber relación de causalidad, más siempre abre paso de que sea un poco sesgado porque siempre hay otros factores que también pueden influir en la investigación o en los resultados. No sé si estoy bien. Exactamente.
¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Ok, perfecto. Ok, entonces, el coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. En este caso, hemos visto una sola prueba, como por ejemplo, hemos visto la parte demócrata, la parte de buena vecindad, la parte de criminalidad, pero es una sola variable, medida en dos muestras distintas. Aquí tenemos dos variables distintas en una misma muestra. ¿Ok? Ahora bien, todos estos valores que nosotros hemos visto, como en el caso de las pruebas T, en el caso de las pruebas de la relación Z, han visto que siempre obtenemos un valor final. En el caso de la R de Pearson no es distinto, pero siempre, y quiero que me presten atención en algo, siempre, 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 la correlación va a estar entre uno positivo y uno negativo. Si saca 1.01, algo del procedimiento está mal. Si saca menos 1.01, algo del procedimiento está mal. Tiene que ser 1.00 o menos 1.00. ¿Verdad? Y cualquier valor al medio de esto. 0.83, menos 0.27, más 0.05, menos 0.99, ¿ok? Y entonces, los valores, entre más cercanos estén a 1, va a tratar de alcanzar o va a tratar de simular la perfección en una correlación. Esa es la meta soñada de todo investigador, que su correlación esté lo más cercano a 1. Eso quiere decir que cada vez, por ejemplo, si nosotros alcanzamos una correlación perfecta, esto va a depender si es negativa o positiva. Si es negativa o positiva, el valor numérico. Si el valor es negativo, vamos a hablar de una correlación negativa. Y si hablamos de una correlación, de un resultado numérico positivo, hablamos entonces de una correlación positiva. Entonces, de nuevo, volviendo al tema, entre más cercano esté a 1, negativo o positivo, mejor es, más fuerte se vuelve la relación. Y eso es lo que quiero mostrarles aquí en este diagrama de dispersión. Ustedes hasta este momento han visto gráficas muy sutiles, han visto gráficas de pasteles, han visto gráficas de barras. Pero esta tabla de dispersión o diagrama de dispersión, como ustedes quieran denominarlo, habla de que existen dos variables, cada una de ellas en cada eje, en el eje X y en el eje Y. Entonces, como pueden ver aquí, por ejemplo, tenemos en la variable X, tenemos la temperatura en Fahrenheit del verano, y en el eje Y tenemos la elevación pues aquí están haciendo como una comparación entre la temperatura que se alcanza y la elevación de la ciudad donde se encuentran, y la elevación que hay en cuanto a kilómetros. Y es bien interesante que ustedes puedan ver esto. Por ejemplo, la R de Pearson, que la ven aquí señalada, ¿sí? Dice que su resultado en la correlación entre temperatura y elevación es de menos 0.6, menos 0.61.
Entonces, si ustedes ven, el diagrama va de arriba hacia abajo. Que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver gráficos de esta manera. ¿Ok? Pero ¿por qué va al revés? Porque la correlación es negativa. Entonces, esto quiere decir que entre más se acerca, ¿sí?, el tema de elevación, o sea, entre más elevada es la ciudad en la que está, menor temperatura tiene. Eso quiere decir, es más frío. ¿Tiene lógica esto para ustedes? O por ejemplo, vaya, aquí, en Tegucigalpa, tenemos lo más cercano que es Santa Lucía. Santa Lucía está más elevado en metros sobre el nivel del mar que Tegucigalpa. Y se han fijado que siempre Santa Lucía es más frío que Tegucigalpa. Entonces, esta es una correlación negativa. Y al ser una correlación negativa, entonces plantea que a mayor altitud, menor cantidad de grados de temperatura. ¿Se entiende? Ok, vamos a ver. Quiero leer a alguien más. A ver, Héctor, ¿estamos bien? Giovanna, Sí, Lick, todo bien. Leiby. Jennifer, ¿estamos bien? Ah, pero ahí está. Paola, Jennifer y Leiby. Perfecto. Ok. Entonces, este era un ejemplo. Ahora hablemos del siguiente punto, que es de la dirección de la correlación. Lo que hablábamos. Si es positiva, va a hablar que existe entonces una mayor probabilidad de que un individuo que obtiene puntajes altos en una variable también obtiene puntajes altos en la otra variable que estamos midiendo. Y recíprocamente, si los entrevistados obtienen puntajes bajos sobre X, tienden a obtener puntajes bajos también sobre Y. Entonces, de nuevo, volviendo al siguiente paso, volviendo al siguiente ejemplo de la temperatura. Por ejemplo, si hacemos un análisis, vaya, en el caso ahorita que ustedes no vieron es porque hay una, perdón, me trabé yo porque quiero comunicarles como tres ideas al mismo tiempo. Si nosotros vemos desde un punto de vista lo que nosotros estamos desarrollando, ¿verdad? Con el mismo ejemplo de temperatura, ¿ok? Si hay menor grado, si tenemos 8 grados, 9 grados, quiere decir que es frío, ¿no? A que si tenemos 32 grados, 33 grados, es más elevada la temperatura, pero es más calor. Entonces, por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior que les puse, era los grados de temperatura que se alcanzaban. Pero si yo midiera y yo dijera, ok, entre más alto es un lugar, más frío es igual de correcto, ¿no? ¿Cierto? Es como una hipótesis. A mayor altura, digamos, a mayor altura una ciudad, mayor sensación térmica de frío se puede obtener. ¿Sí? También, lo opuesto también es cierto. Si la correlación es negativa, eso quiere decir que los entrevistados obtienen un puntaje alto en una variable y un puntaje bajo en otra variable. El ejemplo que acabamos de ver de a mayor
elevación, menor temperatura. ¿Sí? Este es otro ejemplo que yo les quiero mostrar, que estos son diagramas de dispersión. Por ahí pueden ubicarse también en su página 201, 202 y 203 de su texto, para que ustedes vean más o menos cómo se entienden los diagramas de dispersión. Los diagramas de dispersión, cada puntito que ustedes ven ahí es un individuo, es un sujeto que se ha evaluado. Y este sujeto entonces se grafica dentro de este diagrama de dispersión para ver el comportamiento de los individuos a través del funcionamiento y de la medición de la prueba. Entonces, como por ejemplo, ustedes pueden ver que hay distintas maneras de encontrar o distintas maneras o distintos tipos, por así decirlo, de relaciones o de correlaciones. Está, por ejemplo, la más clásica, que es la relación lineal. Si ustedes ven y ustedes pasan una línea, se van a dar cuenta que ese es el comportamiento que sigue. ¿Ok? Una vez que ustedes empiezan a ver también este procedimiento, ¿verdad? A nivel lineal, se van a dar cuenta de que esta es una correlación positiva, ¿sí? Porque entre mayor, por ejemplo, aquí se está evaluando, imaginemos, estatura y peso. A mayor estatura, mayor peso, por ejemplo. Entonces, ese es una de los ejemplos clásicos para exponer y para poder explicar la correlación. Parecen glóbulos rojos. Sí, sí parecen glóbulos rojos. No, esas están buenas las del libro para que las puedan ver también. Entonces, a ver, ok, perfecto. Entonces, ese es el primer tipo, que es el más básico que vemos. De ahí tenemos la relación cuadrática o relación curvilínea también, que la pueden encontrar. Esto es más frecuente como, por ejemplo, cuando vemos estatus socioeconómico, cuando evaluamos, por ejemplo, individuos en el cual a mayor grado, ¿verdad? Por ejemplo, si evaluamos tamaño de familia y estatus socioeconómico, por ejemplo, vamos a dar cuenta que a menor grado de niños, ¿verdad? A menor cantidad del tamaño de la familia, generalmente el estatus socioeconómico se vuelve más estable. Pero hay algunos, ¿verdad? Que nosotros nos podemos encontrar familias que tienen 5, 6, 7 hijos y ninguno trabaja. Y también nos podemos encontrar familias de 5, 6, 7 hijos que el papá se da el lujo de decirle a la mamá que no trabaje o viceversa, porque con el sueldo de él es más que suficiente para poder criar una familia. ¿Estamos? También está el tipo exponencial, que es que en la medida de lo posible, en el tiempo que se va avanzando, también va aumentando el puntaje de cada valor. ¿Ok? Y el último que ustedes ven por ahí es un diagrama de dispersión sin relación. Si ustedes ven, no tiene un patrón lógico, no sigue una línea o no sigue como un funcionamiento como, perdón, los tres anteriores que acabo de ver. ¿Quieren? Bueno, yo veo en un análisis rápido de estos diagramas de dispersión que para el investigador, por ejemplo, va que sería muy difícil intentar interpretar el último diagrama, ¿verdad? Porque no hay relación así como que concierne, o sea, con la investigación. No sé si tendría problemas para poder interpretarlo. Sí, o sea, incluso no podría interpretarlo porque no habría una correlación. O sea, los resultados que tendría acá sería que no existe una correlación entre las variables que está midiendo. Por ejemplo, si un investigador viene y dice que, bueno, una correlación nula, por ejemplo, el uso de champú arruina el cabello. Entonces, obviamente no encontraría una correlación, ¿verdad? Porque
claro que no es así, ¿verdad? Al menos que yo sepa. Entonces, por eso encontraría una correlación nula. Entonces, se enfrentaría a este tipo de diagrama. Y normalmente se encontraría con un diagrama de dispersión de este tipo. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Ok. Avancemos por acá. Entonces, lo que les hablaba acerca ahorita de la correlación curvilínea. La correlación curvilínea, ¿verdad? Es lo que les acaba de comentar por acá también, que es la correlación cuadrática. Es una relación que nos va a permitir entender, ¿verdad? Si nosotros vamos a tener entonces una puntuación o una manera de poder indicar que una variable aumenta en la medida de que otra variable se invierte, como lo que acabamos de ver ahorita con el estatus económico. O, por ejemplo, también podemos encontrarlo alrededor de algunas correlaciones, como por ejemplo, si nosotros hubiéramos evaluado ahorita en la clase el interés, por ejemplo, de la correlación, del interés por la investigación, en algunos casos, por ejemplo, pudo haber decaído y en algunos casos pudo haber aumentado. Y esto va a hacer que si colocamos este diagrama de dispersión, seguramente podríamos encontrarnos con una relación curvilínea. Entonces, generalmente este tipo de valores, ¿verdad? En este tipo de investigaciones, generalmente nos da una idea lógica, perdón, con respecto a lo que nosotros queremos averiguar y el comportamiento de los individuos. Incluso algunas de estas relaciones curvilíneas también nos ayudan a determinar algunos cambios, perdón, algunos cambios a través del tiempo. ¿Ok? Y para ir casi finalizando, vamos a hablar un poco del coeficiente de correlación, lo que nosotros habíamos hablado. El coeficiente de correlación es la expresión numérica de la fuerza y de la dirección de la correlación. Y como hemos expresado, entre más cerca de 1, positivo o negativo esté, mayor es la fuerza de la correlación. Y por eso les quise poner este ejemplo. Si ustedes ven, menos 0.90 es negativa, pero es muy fuerte esa correlación. Y si ustedes van viendo, entre más se acerca a 0, más débil se vuelve la correlación. Y cuando nos vamos hacia el otro lado, hacia la parte positiva, vamos a encontrarnos también que se va a volver más fuerte en la medida que se acerque más a 1. Y si es posible, y si se llega a alcanzar entonces la correlación positiva perfecta de 1, sea negativa o positiva, va a ser una correlación positiva perfecta o una correlación negativa perfecta. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Usted cree que hay investigadores que se lleguen a encontrar el 1 en sus investigaciones? Entonces, así como que yo creo que no, ¿verdad? Porque siempre van a haber otros factores que puedan interferir en la investigación, otras hipótesis. No recuerdo cómo es que lo describían en el libro de Sampieri, como eran hipótesis como intrusas que podían también ser parte de la investigación y que también debían considerarse. No me acuerdo, pero ¿usted cree que sea posible? No, sí, o sea, estadísticamente es posible alcanzar la correlación perfecta, pero no es tan frecuente. O sea, puede ocurrir, pero no quiere decir que ocurre todo el tiempo.
Perfecto. Ok. Dudas. Entonces, esa es la parte teórica. Y esa es la parte con la que quiero finalizar la clase del día de hoy. ¿Dudas? Todo claro. Perfecto. Ok. Entonces, si no hay más dudas, son las 7:15. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Mañana, que es la última vez que nos vemos ya en esta semana, vamos a ver ya la última parte de la correlación. No quiero que se ¿Y cuándo asusten. tenemos el examen? El examen va a ser la siguiente semana, yo creo que el martes. Seguramente va a ser el martes. Por cierto, recuerden que, a ver, solo déjenme revisar, creo que ya habilité la entrega de la tarea de hoy. La entrega mañana. ¿Cuál tarea, Lick? O sea, ¿qué vamos a hacer? El ejercicio que hicimos acá y el ejercicio 10. El ejercicio 10 es del mismo tema que vimos aquí, ¿verdad? El de la evaluación de la... ¿De muestras en distinto tiempo? Sí, Ok, gracias. a la orden. Solo esos dos serán, ¿verdad? Sí, solamente esos dos. Ay, no, ese campus está caído desde a días. Bueno, por las noches se cae. Bueno, no me deja verlo. Pero ustedes ya saben, ¿verdad? Que siempre lo dejamos hasta antes de la hora de clase. Siempre hasta la última parte de la hora de clases. ¿Ok? Entonces, ya voy a ir revisando, creo que mañana voy a revisar ya sus tareas para poder ir haciendo correcciones y se vayan preparando. El examen va a ser el día martes, muy parecido como lo hicimos anteriormente, a una parte teórica, una parte corta, a nivel teórico, y después ejercicios. ¿Ok? ¿Dudas? Ok. Perfecto. Ok, listo. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos mañana. Entonces, y cualquier duda o consulta, ya saben, me escriben por ahí al correo. A la orden, pórtense bien, descansen y en un rato subo el video. Gracias, buenas Gracias, noches. Lick. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches.